Cass Anderson siempre había sido un hombre que se enorgullecía de sus agudos instintos y su inquebrantable ambición. Un exitoso hombre de negocios de poco más de 30 años, había pasado años construyendo un imperio. Desde fuera, su vida parecía perfecta: una hermosa esposa, Sara, una hija próspera, Isabel, y una riqueza que muchos envidiaban. Pero todo eso cambió una noche cuando se topó con un secreto que lo destrozó todo. Era un sobre de aspecto inofensivo escondido en el fondo del cajón del escritorio de Sara. Cass, que nunca entrometió, casi lo deja allí. Pero algo en la forma en que estaba colocado, ligeramente desordenado, le molestaba. Le temblaron las manos al abrirla y lo que encontró dentro lo dejó paralizado: extractos bancarios, transferencias bancarias, nombres, números y al final una carta cuidadosamente mecanografiada que le heló la sangre. El nombre Sterling, seguido de unas pocas líneas de texto que sugerían una conexión profunda. El corazón de Cass se hundió mientras lo reconstruía. Su esposa, Sara, se había mostrado más que emocionalmente distante. Ella había estado involucrada en algo mucho más oscuro de lo que él jamás hubiera imaginado: corrupción financiera, transacciones ilegales y una aventura secreta con Sterling Walker, un conocido magnate que tenía fama de explotar cada situación para beneficio personal. La traición golpeó a Cass como un golpe físico. La conmoción fue instantánea, seguida de una oleada de ira e incredulidad. ¿Cómo podía Sara, su socia en todo, ser parte de una red de engaños tan monstruosa? Y la peor conclusión: toda su vida, sus sueños compartidos, se habían construido sobre mentiras. Cass supo en ese momento que su mundo acababa de ponerse patas arriba. Pero ¿qué iba a hacer al respecto? La venganza era una opción, pero también lo era la justicia. La línea entre los dos para Cass de repente se volvió borrosa. Los días posteriores al descubrimiento parecieron una confusión interminable para Cass. Apenas podía concentrarse en nada excepto en el dolor punzante de la traición que se negaba a abandonar su mente. ¿Cómo pudo Sara hacerle esto? ¿Cómo podía engañarlo hasta el punto de que habían construido una vida entera sobre cimientos de mentiras? Cass siempre se había enorgullecido de saber con quién se casaba, de comprender la esencia misma del ser de Sara, pero ahora nada parecía real. Era como si toda su comprensión de ella, de su relación, hubiera sido una fachada cuidadosamente construida. La agitación emocional dentro de él era abrumadora. La ira ardía en su pecho, pero también la confusión. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Cuanto más pensaba en ello, más le parecía una broma cruel que el universo le había gastado. Su amor por Sara ahora estaba contaminado, distorsionado por la verdad que había salido a la luz. Pero había algo más profundo. Una parte de él, a pesar de la devastación, todavía no quería dejarla ir. La mente de Cass giraba constantemente entre dos extremos. Una parte de él quería venganza. Quería exponer a Sara por lo que realmente era, hacerla pagar por destruir todo lo que habían construido juntos. Imaginó su humillación, las consecuencias públicas, la devastación personal que enfrentaría cuando la verdad saliera a la luz. Se sentiría como justicia, y en su ira casi parecía la única forma de corregirlo. Pero otra parte de él lo detuvo. Cass no podía olvidarse de Isabel. Su hija no tuvo parte en nada de esto, era inocente. ¿Podría realmente destruir a Sara, incluso si eso significara herir a Isabel en el proceso? La idea de que su hija creciera con el estigma de la traición de su madre le pesaba mucho. Cass se dio cuenta de que la venganza podría ofrecer una satisfacción a corto plazo, pero ¿qué pasa con la paz a largo plazo? ¿Qué efecto tendría en el futuro de Isabel? La lucha interna era asfixiante. Cass sabía que tenía que actuar, pero ¿qué camino le llevaría a la verdadera redención? ¿El camino de la venganza, que satisfaría momentáneamente su deseo de venganza? ¿O el camino de la redención, donde aún podría proteger a Isabel e intentar reconstruir su vida a pesar de las cicatrices? Decidido a encontrar respuestas,
Cass se sumergió más profundamente en su investigación. Cada nuevo descubrimiento lo llevó a plantearse más preguntas sobre el verdadero alcance de las acciones de Sarah y Sterling. Tenía que entender todo antes de poder tomar una decisión, mientras reconstruía el alcance de la corrupción, enfrentando el dilema moral entre confrontar a Sarah directamente o continuar su búsqueda encubierta de más evidencia condenatoria. Cass sintió que el peso de sus decisiones se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Sterling Walker era un nombre que resonaba con poder, un magnate hecho a sí mismo con los dedos en cada pastel. Su imperio financiero se extendía por continentes y su reputación de ambición despiadada lo había convertido en una figura admirada y temida en igual medida. Desde bienes raíces de lujo hasta banca extraterritorial, el alcance de Sterling parecía ilimitado, al igual que el rastro de manipulación y corrupción que dejó tras de sí. Cass había oído hablar de Sterling antes, ¿quién no? El hombre era un titán de la industria, un símbolo de éxito, pero de lo que Cass no se había dado cuenta hasta ahora era de cuán profundamente su propia esposa, Sarah, había estado involucrada en el mundo de Sterling. No fue solo el asunto lo que lo sorprendió, fue la comprensión de cuán profundamente entrelazada estaba ella en su imperio de mentiras. Sarah no era simplemente otro peón en el juego de Sterling, había sido una participante activa, moviendo los hilos entre bastidores, orquestando planes financieros y lavando dinero a través de un laberinto de empresas fantasma e identidades falsas. Cass había descubierto, con sorprendente detalle, cómo Sarah había utilizado su posición en su vida para manipularlo, sus empresas conjuntas, las propiedades que compraron, incluso las inversiones aparentemente inocentes. Todo había sido parte de una red de engaños mucho más grande. Sarah había sido la cómplice perfecta en el crimen, alguien en quien Cass confiaba implícitamente, pero ahora podía ver la verdad. Ella había sido aliada de Sterling, ayudándolo a ocultar la enorme escala de sus operaciones, mientras él permanecía felizmente ignorante de la verdadera naturaleza de su riqueza. Era más que solo corrupción financiera, era un sistema diseñado para protegerlos de la ley, y Sarah había sido fundamental en la construcción de ese escudo. Cuanto más profundizaba Cass, más inquietante se volvía la imagen. No se trataba solo de que robaran dinero de empresas legítimas, no, fue mucho peor. Habían estado manipulando los mercados de valores, falsificando registros y utilizando figuras influyentes en la política y los negocios para enterrar cualquier rastro de sus malas acciones. Era un imperio cuidadosamente construido sobre mentiras, capas y capas de manipulación. Sterling había cultivado un ejército de leales, personas que estaban demasiado metidas para echarse atrás, cada una con su propia mano en el engaño, desde los contadores que aprobaron informes falsos hasta los abogados que enterraron pruebas incriminatorias, todos fueron cómplices del plan. Pero no fueron solo las transacciones financieras las que hicieron tambalear a Cass. Había algo mucho más insidioso en la relación de Sterling y Sarah. No fue simplemente una aventura, fue una asociación forjada en la ambición y la codicia. El asunto había sido su tapadera. Mientras se escondían detrás del velo del romance, estaban montando una empresa criminal que duró años. Sarah no era solo la amante de Sterling, era su cómplice y tal vez, de alguna manera retorcida, había estado más involucrada en esta vida secreta que su familia. Para Cass, aquello era una traición que iba más allá de la infidelidad. Cass se dio cuenta de que cuanto más descubría, más se sentía como un hombre al borde de un precipicio. Toda su vida había sido una mentira y parecía que no había forma de escapar de las consecuencias. Pero en medio del caos, un pensamiento lo anclaba: Isabel. Su hija nunca pudo saber el alcance total de esta corrupción. No podía permitir que su mundo se derrumbara en un escándalo público. Decidida a recuperar el control, Cass comenzó a idear un plan. Expondría el imperio de Sterling, pero no podía hacerlo imprudentemente. Cualquier movimiento en falso no solo destruiría a su familia,
sino que también lo dejaría vulnerable a represalias por parte de personas poderosas que eran capaces de arruinarlo por completo. Necesitaba ser inteligente. No podía simplemente acudir a las autoridades o arriesgarse a poner a Sara en una posición en la que se volviera contra él. Ella estaba tan metida en esto como Sterling, y si sentía traición, haría todo lo posible para cubrir sus huellas llevándolo con ella. Cass comenzó a elaborar una estrategia silenciosa, recopilando cada fragmento de evidencia que pudo encontrar, trabajando cuidadosamente detrás de escena. Se acercó a aliados de su pasado, personas en las que podía confiar. Necesitaba encontrar a alguien que tuviera el poder de ayudarle a derribar todo el sistema corrupto sin implicarlo a él ni a su hija en las consecuencias. No se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar su vida, su poder y su sentido de sí mismo. Tenía que tener cuidado. No había lugar para errores. Cada movimiento que hiciera de aquí en adelante tendría consecuencias para Sara, para Sterling y, lo más importante, para Isabel, pero Cass sabía una cosa con certeza: fuera lo que fuera, desmantelaría este imperio del engaño y reclamaría su futuro. Cass siempre había sido un hombre que jugaba a largo plazo. El éxito en los negocios le había enseñado que el tiempo, la paciencia y la precisión podían convertir incluso la situación más sombría en una oportunidad. Pero esta no fue una negociación en la sala de juntas. Esto era una guerra, una batalla silenciosa y calculada contra dos personas que habían tomado todo lo sagrado y lo habían convertido en algo monstruoso. El primer paso del plan de Cass fue reunir pruebas indiscutibles, no solo lo suficiente como para hacer acusaciones, sino lo suficiente como para destruir reputaciones, desmantelar redes criminales y hacer imposible cualquier negación. Comenzó con los documentos que había encontrado escondidos en el cajón de Sara. A partir de ahí, siguió el rastro documental: empresas fantasma, carteras de inversión falsas, cuentas en el extranjero. Cada transacción conducía a otra capa de engaño. Cass se puso en contacto con ex empleados de Walker Global Holdings con el pretexto de explorar nuevas asociaciones. Muchos de ellos se habían ido abruptamente con paquetes de indemnización que olían a dinero para guardar silencio. Algunos tenían demasiado miedo para hablar, todavía atados por acuerdos de confidencialidad y amenazas que persistieron mucho después de su partida. Pero una de ellas, una ex analista tranquila y de mente aguda llamada Marla Chen, accedió a reunirse. Mientras tomaban un café en un café lleno de gente, reveló lo suficiente para confirmar los peores temores de Cass. Están blanqueando bienes raíces y organizaciones sin fines de lucro fantasmas, susurró, mirando nerviosamente, y Sara: ella es la arquitecta. Sterling le dio el plano, pero ella construyó la máquina. Armado con conocimiento interno, Cass comenzó a reconstruir el imperio de adentro hacia afuera. Trazó sus operaciones, identificó empresas fachada, colaboradores clave e incluso sus mecanismos de seguridad legales, pero la fuerza bruta no funcionaría. Si lo hacía público demasiado pronto, Sterling enterraría la evidencia y Sarah desaparecería detrás de un velo de negación. Tenía que hacerles creer que todavía estaba ciego. Entonces regresó a su mundo, desempeñando el papel de marido inconsciente y socio comercial distante. Cass comenzó a darles señales sutiles, indicios de que estaba concentrado en un nuevo proyecto de inversión, pareciendo distraído, absorto e inofensivo. Habló vagamente de reestructurar algunos activos conjuntos, afirmando que era por el futuro de Isabel. Le dio acceso a archivos, sistemas, conversaciones. Sara se tragó el acto. Sterling, siempre arrogante, ni siquiera se dio cuenta. Pensaron que estaba herido, pero dócil. Ese fue su error. Detrás de escena, Cass se alineó silenciosamente con un investigador de delitos financieros que había conocido años atrás durante una auditoría empresarial: Eli Navarro. Desde entonces, Navarro se había dedicado a la consultoría privada, trabajando con gobiernos y denunciantes.
Cuando Cass expuso los inicios del plan, la reacción de Navarro fue inmediata. Si esto es tan grande como usted insinúa, no es solo fraude. Es extorsión, lavado de dinero y tal vez incluso violaciones internacionales. Juntos, crearon una red legal lo suficientemente amplia como para atrapar a Sterling y Sarah, sin atrapar a Cass o Isabel en las consecuencias. Luego vino la configuración. Cass orquestó una reunión en una propiedad privada de lujo con el pretexto de discutir un acuerdo de adquisición masivo, uno que Sarah y Sterling habían estado considerando durante meses. Colgó el anzuelo con cuidado, prometiendo conexiones internas y grandes beneficios. Con todo preparado, los invitó a ambos con el pretexto de recuperar la confianza y seguir adelante. La finca estaba equipada con cámaras y micrófonos ocultos. Navarro y su equipo estaban estacionados cerca, monitoreando en tiempo real, listos para apretar el gatillo en el momento en que tuvieran suficiente. Cuando llegaron Sarah y Sterling, vestidos para impresionar y exudando confianza, Cass mantuvo su rostro ilegible. La conversación comenzó con bromas cuidadosamente escritas. Sterling era todo encanto, bebiendo whisky añejo y hablando sobre legado y visión. Sarah, serena como siempre, se inclinó hacia Cass con fingida preocupación. «Me alegro de que estés tratando de curarte», dijo en voz baja. «Todos cometemos errores». Cass sonrió con fuerza. «Sí, lo hacemos». Luego, dejó caer la primera migaja de pan. «He estado pensando en las cuentas de la Fundación Carter», dijo casualmente. «¿Recuerda las transferencias bancarias desde Luxemburgo el último trimestre? Señalaron algo inusual durante mi auditoría. Por una fracción de segundo, los dedos de Sarah apretaron su vaso. Sterling se movió en su silla. Cass se inclinó hacia adelante. Ustedes dos no sabrían nada sobre eso, ¿verdad? Sterling se rió entre dientes y lo rechazó. Cass, vamos. Has visto lo complicadas que pueden llegar a ser las transferencias internacionales. Todos hemos tenido fondos rebotando en 5 países antes de aterrizar en el lugar correcto. Pero esa es la cuestión, dijo Cass. Su voz era tranquila, pero algo detrás de ella se había vuelto nítido. Estos fondos no llegaron, se esfumaron, junto con unos 3,2 millones de dólares. Silencio. El rostro de Sarah se contrajo, apenas. «Cass, ¿a qué te refieres?» «Estoy llegando a la verdad», dijo ahora de pie, caminando hacia las ventanas del piso al techo. «Solía creer que estábamos construyendo algo real, una vida, una familia, pero estabas construyendo algo más, algo venenoso». Sterling también se puso de pie, su encanto resquebrajándose. «No sabes de lo que estás hablando». Cass se giró lentamente, con los ojos fijos en Sarah. «¿No es así?» La tensión era palpable. Sterling comenzó a moverse hacia él, pero Cass no se inmutó. El equipo de Navarro ya había capturado bastante. Cada palabra estaba siendo grabada, cada mentira, cada verdad a medias, pero Cass no lo reveló todavía, no todo. «Quiero darte una oportunidad», dijo con frialdad, «para ser sincero, para decirme qué tan profundo es esto, porque esto...» Hizo un gesto a su alrededor. «Esto es solo el comienzo, y créanme, ni siquiera he abierto la última caja de pruebas todavía». Los ojos de Sarah buscaron los de él, el pánico parpadeando detrás de su máscara practicada. Sterling no dijo nada. Cass salió, dejándolos atrás en ese silencio resonante, sus ilusiones comenzando a resquebrajarse. Sabía que el golpe final aún estaba por llegar, pero cuando lo hiciera no solo los expondría, haría que todo su imperio se derrumbara, y Cass sería quien permanecería entre las cenizas, no como la víctima, sino como el arquitecto de su caída. Cass Anderson nunca había planeado convertirse en el centro de un escándalo, pero había aprendido que la vida tenía una forma brutal de reescribir las reglas. Entonces, si exigía un escenario, entonces él se lo daría, y esta vez sería su narrativo, no el de ellos, no el de Sarah, no el de Sterling, su. El lugar fue elegido cuidadosamente,
un espacio para eventos moderno y elegante en el corazón de la ciudad, normalmente reservado para lanzamientos de productos de alto perfil y galas benéficas. Era un lugar donde la reputación importaba y las apariencias lo eran todo. Y ese era precisamente el punto. Cass había invitado personalmente a la prensa, inversores, miembros de la junta directiva, figuras políticas y miembros cercanos de la élite de la ciudad, muchos de los cuales alguna vez habían brindado con champán con Sarah y Sterling, ciegos a la podredumbre detrás de sus sonrisas. La portada oficial fue el lanzamiento de una nueva iniciativa filantrópica en nombre de Isabel, una fundación destinada a la educación financiera de los jóvenes. Pero detrás de la cortina había una trampa meticulosamente diseñada para hacer una cosa: destruir a dos personas muy poderosas y muy culpables frente al mundo que una vez los había reverenciado. Cuando comenzó el evento, Cass se mantuvo erguida en el podio, vestida con un traje color carbón hecho a medida. Su tono era tranquilo, su presencia magnética. Gracias a todos por venir, comenzó, observando a la multitud. Sarah estaba cerca del frente, flanqueada por Sterling, ambos pulidos, serenos y completamente inconscientes de lo que se avecinaba. Se suponía que esta noche sería sobre el futuro, pero a veces, antes de que podamos avanzar, tenemos que enfrentar el pasado. Se hizo el silencio entre la multitud. Cass presionó un botón en un pequeño control remoto que tenía en la mano y las pantallas que flanqueaban el escenario cobraron vida. Al principio era inofensivo: gráficos financieros, estadísticas de organizaciones benéficas, pero luego vinieron las fotos, capturas de pantalla de transferencias bancarias entre empresas fantasma, declaraciones de impuestos falsas firmadas con la elegante letra de Sarah, una red de corrupción mostrada con escalofriantes detalles. El aire cambió. Luego vinieron las imágenes de vigilancia, granuladas pero condenatorias. Sarah y Sterling en reuniones privadas, Sarah entregando documentos a un ejecutivo que ya está bajo investigación. Sterling se ríe mientras toma unas copas, mientras habla de canalizar activos a través de programas de desarrollo del tercer mundo. Los susurros recorrieron la multitud como un reguero de pólvora. Confié en estas personas, dijo Cass con voz firme. Construí una vida con uno, hice negocios con el otro, y ahora veo lo ciego que estaba. ¿Cuántos otros usaron? ¿Cuántos arruinaron? Sterling fue el primero en reaccionar. Esto es ridículo, ladró, dando un paso adelante, con la cara roja. Esta es una venganza de un hombre amargado, una tontería inventada. Cass ni siquiera lo miró. Navarro, un hombre de aspecto elegante y vestido con un traje oscuro, subió al escenario. Eli Navarro, ex investigador federal, ahora consultor privado, con calma presentó documentos certificados, pistas de auditoría y declaraciones juradas legales. Esta investigación lleva varios meses en curso, dijo Navarro. Las pruebas han sido verificadas con múltiples agencias internacionales. Hay órdenes de arresto pendientes en 3 países. Estas no son acusaciones, son hechos. La voz de Sterling se quebró. Esto es una trampa, no puedes simplemente... Cass interrumpió, finalmente volviéndose hacia él. Construiste tu imperio sobre mentiras, Sterling. Es lógico que colapse de la misma manera. La seguridad se movió sutilmente alrededor de la habitación. Algunos invitados ya habían comenzado a alejarse de Sarah y Sterling, otros filmaban con sus teléfonos. El cambio de poder era palpable. Luego vino la parte que destrozó la ilusión por completo. Cass se alejó del podio, nuevamente con un control remoto en la mano. Esto es para aquellos que creyeron en la máscara. Puso una grabación de audio. La voz de Sarah, aguda y calculadora. Cass no sabe nada. Está tan atrapado en su legado que no se da cuenta de que hemos utilizado la mitad de sus empresas para mover fondos. Que piense que tiene el control. Es mejor así. Los jadeos llenaron la habitación. El rostro de Sarah palideció. Se volvió hacia Cass, suplicando ahora. Cass, nunca quise decir... Levantó una mano. No mientas, no aquí, no ahora. Se reprodujo el vídeo final.
fotos de reuniones privadas, marcas de tiempo que coincidían con los fondos robados, correos electrónicos entre Sara y conocidos saboteadores corporativos, instrucciones para enterrar a los competidores y manipular los mercados. Era una red de engaños tan densa que era difícil ver dónde había comenzado. Las consecuencias sociales fueron inmediatas. La gente empezó a alejarse de ella. Las mujeres con las que había almorzado semanalmente le dieron la espalda. Los antiguos aliados se miraron los zapatos. Los inversores susurraron, enojados y avergonzados, que alguna vez la habían elogiado como una visionaria, una mujer entre la multitud, ex colaboradora de una organización benéfica, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Usaste nuestra fundación para ocultar tu robo, dijo con voz temblorosa. Nos hiciste cómplices. Sara no podía hablar. Le temblaron las manos. Por primera vez la fachada serena que llevaba tan fácilmente se resquebrajó por completo. Sterling, desesperado, lo intentó una vez más. «Podemos arreglar esto», le dijo a Cass. «Hablemos en privado, ¿no quieres hacer esto?» Pero Cass había terminado de escuchar. «No se trata de venganza», dijo con voz tranquila, pero implacable. «Se trata de responsabilidad, de la verdad y de asegurarnos de que mi hija crezca en un mundo donde la gente como usted no gana». Sterling se abalanzó hacia adelante, gritando algo incoherente, pero la seguridad lo detuvo a mitad de camino. Sara no se movió. Ella simplemente se quedó allí, destrozada. Cass se volvió hacia la multitud. «No dejaré que esto defina mi legado. No dejaré que defina el de ella», dijo, señalando con la cabeza a Isabel, que observaba desde la distancia, protegida por amigos de confianza. «Pero todos merecen saber con quién hacían negocios, a quién admiraban y a quién confiaban su dinero, su reputación y su futuro». El aplauso no fue fuerte, no fue ese tipo de momento, pero fue constante, un silencioso reconocimiento al coraje, de verdad. Cuando las luces se atenuaron y las pantallas se oscurecieron, se llevaron a Sterling. Sara permaneció durante un largo momento, con los ojos hundidos, rodeada de silencio. La reina social, destronada en tiempo real. Cass no se demoró. Bajó del escenario, pasó entre murmullos y miradas y caminó hacia la salida, hacia Isabel, hacia lo que vino después, porque ahora por fin se acabaron las mentiras y la curación podría comenzar. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. A las 24 horas de la presentación pública, el imperio de Sterling Walker comenzó a desintegrarse. Los socios comerciales que alguna vez se habían jactado de su asociación con él se apresuraron a distanciarse. Los accionistas de su mayor holding se deshicieron de sus acciones de la noche a la mañana. Las agencias gubernamentales, nacionales y extranjeras, emitieron citaciones e iniciaron investigaciones. Su rostro, que alguna vez fue portada de revistas de negocios, ahora apareció en los canales de noticias con titulares que parecían obituarios de su legado. El imperio Walker se desmorona bajo acusaciones de fraude. Sus oficinas fueron allanadas antes del amanecer, sus propiedades embargadas. Su nombre, sinónimo de poder y prestigio apenas una semana antes, se había convertido en una advertencia en tiempo real. A Sara no le fue mejor. Al mediodía, su nombre fue eliminado de las juntas de caridad, fundaciones y listas de invitados de la alta sociedad. Los amigos desaparecieron. Los patrocinadores se retiraron de los próximos eventos que ella iba a organizar. Fotos de ella estrechando la mano de líderes políticos fueron retiradas silenciosamente de sitios web. Su imagen cuidadosamente cultivada, esposa elegante, estratega brillante, pilar de la comunidad, había desaparecido. En su lugar se encontraba una mujer traicionada por su propia ambición, expuesta por el mismo hombre al que creía haber superado. Cass observó cómo se desarrollaba todo con calma medida. No se regodeó, no celebró, simplemente observó, distante, como un cirujano que se aleja de una operación exitosa. La podredumbre había sido extirpada, las heridas estaban en carne viva, pero ahora podía comenzar la curación. No solo se había hecho justicia, se había orquestado, y sin embargo la victoria se sintió complicada.
Fue Isabel quien le recordó por qué había peleado en primer lugar. Esa noche, mientras los reporteros zumbaban afuera de su casa cerrada y el mundo giraba en torno a rumores y titulares, Isabel se sentó con él en el patio trasero. El sol se estaba hundiendo, pintando el cielo con rayas anaranjadas y violetas. Solo tenía 15 años, pero sus ojos habían envejecido en las últimas semanas. Había visto más de lo que cualquier niño debería ver, y ella entendió mucho más de lo que él había imaginado. «Los tienes», dijo en voz baja, mirando hacia el jardín. Cass no respondió al principio. Él simplemente asintió, frotándose las manos como si intentara quitarse lo último de la guerra. «Pero, ¿valió la pena?», preguntó ella. «¿Solucionó algo?». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Él la miró de verdad y vio lo que esto había costado, la inocencia perdida, la incertidumbre en su voz, el dolor silencioso de una hija que ahora sabía que su madre había construido su mundo sobre mentiras. «Hice lo que tenía que hacer», dijo finalmente Cass, «para protegerte, para asegurarnos de que no vivamos en un mundo que ellos controlaban». «Lo sé», dijo, «pero no creo que la venganza arregle a las personas, simplemente las expone». Cass tragó con fuerza. Había verdad en sus palabras, una verdad que él no se había permitido considerar durante los meses de planificación y desmoronamiento. Había estado tan concentrado en la caída, en la exposición, la humillación, la justicia, que no se había detenido a considerar lo que vino después. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó. Isabel extendió la mano y le tomó la mano. «Construimos algo mejor. Nos aseguramos de no convertirnos en ellos». Cass la miró, su hija, su ancla, y sintió que algo cambiaba. No culpa, no me arrepiento, pero claridad. No había hecho esto por venganza, lo había hecho para que ella pudiera vivir en un mundo construido sobre la verdad, no sobre la ilusión. Ahora, una vez desaparecidas las serpientes, podría comenzar el verdadero trabajo, reconstruir a partir de las ruinas, ladrillo a ladrillo. Esta vez, la base sería real. Tras la destrucción, Cass Anderson no retrocedió. Podría haberlo hecho. Nadie lo habría culpado por desaparecer del ojo público, por llevarse a Isabel y desaparecer algún lugar remoto del mundo donde nadie susurrara su nombre en relación con el escándalo. Pero en cambio, eligió algo más difícil. Eligió quedarse y reconstruir. Cass tomó el dolor, la traición, el retorcido nudo de emociones que había vivido en su pecho durante meses y le dio forma en algo con un propósito. En cuestión de semanas, la iniciativa Anderson para la Integridad y la Recuperación nació, una fundación sin fines de lucro destinada a ayudar a las víctimas de fraude, traición financiera y engaño doméstico a recuperar sus vidas. La misión era clara: ofrecer recursos legales, asesoramiento psicológico y educación financiera a quienes fueron sorprendidos por las personas en las que más confiaban. Comenzó poco a poco, asociándose con algunas organizaciones de asistencia legal, contratando expertos en salud mental y organizando grupos de apoyo silenciosos, pero el impulso creció rápidamente. La gente resonaba con la idea de que la traición no tenía por qué ser el final de la historia. Ese dolor podría convertirse en poder. Cass no ocultó su pasado cuando hablaba en eventos o eventos para recaudar fondos. «Sé lo que se siente», dijo a una multitud en la primera conferencia pública de la iniciativa. «Despertar un día y darte cuenta de que la persona que más amaste era tu mayor enemigo. Pero la traición no tiene por qué definirte, puedes reescribir tu historia. Yo lo hice y estoy aquí para ayudar a otros a hacer lo mismo». Los aplausos eran diferentes a los corteses a los que estaba acostumbrado en las galas de negocios. Estaba crudo, serio. La gente le creyó porque cierra a él, un hombre que había pasado por lo peor y había salido del otro lado con un propósito, no solo con dolor. Pero mientras Cass seguía adelante, Sara permaneció atrapada en las arenas movedizas que ella misma había creado. Al principio, intentó capear la tormenta, contrató equipos de relaciones públicas,
Publicó declaraciones cuidadosamente redactadas sobre malentendidos y manipulación de los medios. Incluso intentó volver a sus antiguos círculos sociales, organizando un almuerzo benéfico que fue abruptamente cancelado cuando todos los invitados rechazaron la invitación. Luego vinieron las entrevistas, intentos desesperados por controlar la narrativa. Se describió a sí misma como una mujer seducida por el poder, cegada por la ambición, manipulada por Sterling. No sabía el alcance total de lo que estaba haciendo, afirmó en un segmento televisado, pero nadie lo compró. Las grabaciones eran demasiado claras, el documento deja un rastro demasiado condenatorio, y al público ya no le quedaba simpatía por otra elegante socialité que fingía ignorancia. Ahora vivía en un tranquilo aislamiento y su nombre era un paria en los círculos donde alguna vez había brillado. De vez en cuando, Cass escuchaba susurros de ella tratando de empezar de nuevo en una nueva ciudad, de investigaciones legales que nunca se materializaron en cargos, de intentos de ver a Isabel que terminaron en silencio. Cass ya no la odiaba. Él se compadeció de ella, pero no dejó que esa lástima nublara la verdad. Sara había tomado sus decisiones, y ahora ella estaba viviendo con ellos. Para Cass, el objetivo nunca fue solo la venganza. Eso era algo que Isabel le había ayudado a darse cuenta. Sus acciones no habían sido para humillar a Sara o aplastar a Sterling por el simple hecho de hacerlo. Se trataba de detener algo que podría haber lastimado a más personas, sobre iluminar los rincones oscuros donde personas como ellos prosperaban. La justicia, en su opinión, no siempre se trató de tribunales y veredictos. A veces se trataba de tomar el control de la historia. Se trata de cambiar la situación no solo para castigar a los culpables, sino también para proteger a los inocentes. Eso es lo que le dijo a Isabel una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, leyendo cartas de personas a las que la fundación había ayudado. Una mujer de Nevada que había escapado de un matrimonio abusivo se basó en el control financiero. Un joven emprendedor que descubrió a un socio de negocios robando fondos se inspiró en la historia de Cass para hablar. Un padre soltero que se estaba reconstruyendo después de una traición inquietantemente similar a la de Cass. ¿Alguna vez deseaste que las cosas hubieran sido diferentes? Isabel le preguntó suavemente. A veces, admitió, pero si no lo hubiera sido, no estaría aquí ahora. Y esto tampoco. Levantó una tarjeta de agradecimiento de uno de los beneficiarios de la fundación, una simple nota de agradecimiento escrita a mano. Esto importa, esto es real. Y en ese momento, Cass entendió lo que significaba el verdadero legado, no el imperio que una vez construyó junto a Sara, ni los elogios empresariales, ni los titulares, pero esto, ayudar a otros a resurgir de las cenizas, tal como lo había hecho él, construir algo honesto, algo significativo a partir de la ruina. La serpiente había caído, pero en su lugar, algo mucho más grande había comenzado a crecer. Pasaron los años y lo que comenzó como una semilla plantada en dolor y traición se convirtió en algo profundo. El Centro Anderson para la Recuperación y la Integridad, una modesta organización sin fines de lucro, nacida de la guerra personal de Cass, se había convertido en un movimiento nacional. Lo que había comenzado con un puñado de casos y llamadas de apoyo nocturnas, se había convertido en una institución de pleno derecho con oficinas en 6 ciudades, una rama de defensa legal, programas de asesoramiento sobre traumas y una línea directa nacional atendida por expertos en abuso financiero y recuperación psicológica. El centro ayudó a las víctimas de fraude, manipulación corporativa, manipulación financiera y traición emocional a recuperar su equilibrio. Les dio a las personas más que consejos, les dio agencia. Cass se había convertido en una voz respetada en los círculos de defensa, hablando en paneles, consultando con legisladores e incluso asesorando a los organismos reguladores sobre la protección financiera de las comunidades vulnerables.
Lo que más lo sorprendió no fue lo lejos que había llegado, sino lo natural que parecía este nuevo rol. El hombre que alguna vez vivió para el crecimiento trimestral y el dominio del mercado había encontrado algo mucho más rico, el impacto. Pero no fue fácil. Hubo noches, especialmente al principio, en las que los fantasmas del pasado lo perseguían. Recuerdos de la voz de Sara resonando en esa grabación condenatoria, la arrogancia engreída de Sterling en su confrontación final, la humillación de darse cuenta de que la vida que había construido con tanto cuidado era una mentira. La amargura había sido un veneno, pero también un catalizador. Lo había impulsado hacia algo más puro. Ayudar a los demás lo obligó a confrontar las partes de sí mismo que alguna vez intentó ignorar: su orgullo, su confianza ciega, su ansia de control. Pero ahora, años después, de pie en la ceremonia de inauguración de la nueva sede del centro, Cass no se sentía como el hombre que una vez se había derrumbado bajo el peso de la traición. Se sintió renovado, sólido, un hombre rehecho, no por la victoria, sino por el propósito. Los periodistas estuvieron presentes ese día, aunque sus preguntas habían cambiado. Ya no buscaban drama o escándalo. Ahora preguntaron sobre iniciativas, historias de éxito y cambios legislativos en los que el centro había influido. Cass respondió con facilidad, su voz tranquila, confiada y profundamente humana. Ya no mencionó a Sara, no era necesario, ella se había desvanecido en una silenciosa oscuridad y su nombre rara vez se menciona en los medios. El mundo había avanzado y Cass también, no por negación, sino por elección. Tomó los vidrios rotos e hizo un mosaico. Los bordes afilados permanecían, pero ahora reflejaban algo hermoso, y quizás la pieza más hermosa de todas estaba a su lado. Isabel, que ahora tenía poco más de 20 años, había adquirido un poder silencioso que enorgullecía a Cass de una manera que las palabras no podían expresar. Había elegido seguir los pasos profesionales de su madre, pero con el corazón de su padre. Isabel había aprobado recientemente el examen de la abogacía y, en lugar de unirse a una llamativa firma corporativa, eligió trabajar en la rama legal del centro. No quiero defender a los poderosos, le dijo una vez a Cass. Quiero proteger a aquellos que ni siquiera saben que están siendo atacados. Al verla guiar a los sobrevivientes a través de procesos de restitución, defender reformas políticas y navegar por los campos minados emocionales de las batallas legales con una sabiduría superior a su edad, Cass vio el futuro que tanto había luchado por preservar. Un legado no de riqueza, sino de impacto, de transformación. Una tarde, después de una victoria particularmente conmovedora en los tribunales para un cliente que lo había perdido todo en un plan comercial fraudulento, Cass e Isabel se sentaron juntas en el patio del nuevo edificio del centro. «¿Sabes?», dijo Isabel, tomando un sorbo de su café. «Cuando todo se desmoronó por primera vez, pensé que nunca volveríamos a estar bien. Odiaba todo. Ni siquiera sabía si podía confiar en alguno de ustedes». Cass asintió comprendiendo. «No sabía si podía confiar en mí mismo». Ella sonrió, sus ojos suaves. «Pero no te detuviste. Le diste la vuelta, lo convertiste en algo bueno». Él la miró durante un largo momento, las emociones brotando de su pecho. «No lo hice solo». «No», estuvo de acuerdo, «pero me mostraste cómo empezar de nuevo». Esa fue la verdadera transformación. No solo el surgimiento de la ruina, sino el efecto dominó que creó. El viaje de Cass, desde la devastación hasta el propósito, no solo había remodelado su vida, sino que también había dado a otros un camino a seguir, incluyendo a su hija. El legado de Cass ya no era una historia de traición y venganza, se había convertido en una historia de resiliencia, de redención y de crecimiento. Había convertido la oscuridad en luz, y al hacerlo había dado a otros el valor de hacer lo mismo. La serpiente había caído, pero algo mucho más grande se había levantado en su lugar. Un futuro,
una familia renacida, un legado no de poder, sino de curación. Incluso después de la victoria, Cass sabía que el mundo no era un lugar donde la paz estuviera jamás garantizada. A pesar del colapso del imperio de Sterling, no todos habían desaparecido en las sombras. Algunas de las personas que habían ayudado a encubrir las actividades criminales de Sterling, ejecutivos de alto nivel, financieros oscuros y abogados corruptos, hacía tiempo que habían desaparecido del escrutinio público, pero no habían olvidado el daño que Cass había causado a su red. Cass notó las señales por primera vez cuando recibió un mensaje críptico en el escritorio de su oficina. Un trozo de papel, la letra desconocida. ¿Crees que ya terminaste? Eres solo un peón en un juego mucho más grande. Fue suficiente para hacerle detenerse. Había estado preparado para esto. Siempre hubo quienes pensaron que su poder era intocable, que creían que su riqueza podría protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Los ataques comenzaron lentamente, campañas anónimas en línea destinadas a desacreditar al Centro para la Recuperación, falsas acusaciones contra Cass de mala gestión financiera, pequeños y persistentes esfuerzos por socavar su reputación. Eran sutiles, pero Cass reconoció las huellas dactilares de personas desesperadas por evitar que el mundo viera sus oscuros actos. Pero Cass ya no era el hombre que reaccionaría con ira o venganza. En lugar de atacar, dio un paso atrás. Ahora sabía que no debía dejar que sus emociones lo controlaran. Su respuesta fue calculada. Involucró a su equipo legal, se aseguró de que su fundación operara de manera transparente y fortaleció las relaciones con otras organizaciones de vigilancia para crear una red de rendición de cuentas. Comenzó a exponer sus movimientos a través de canales legítimos, presentando quejas ante los organismos reguladores y alertando a los medios sobre las formas sutiles en que estos individuos intentaban recuperar el poder. No fue llamativo, pero sí efectivo. Lentamente, las grietas en sus armaduras comenzaron a aparecer. Cass sabía que esto no terminaría. Siempre habría enemigos que se negarían a aceptar que el antiguo sistema había desaparecido, pero cada movimiento que hacía era un paso calculado hacia la justicia. No más tomar represalias con rabia, no más caer en la trampa de reaccionar impulsivamente. Había aprendido que el verdadero poder no radicaba en destruir a los enemigos, consistía en asegurarse de que no pudieran volver a lastimar a otros. Mientras se recostaba en su oficina observando el lento y constante desmoronamiento de aquellos que alguna vez se habían considerado intocables, Cass sintió una tranquila satisfacción. Esta no fue solo una victoria personal, fue una victoria social. Sus acciones habían remodelado la forma en que la gente veía la responsabilidad y el poder. Y al final, esa fue la verdadera victoria. Era una mañana fresca y soleada cuando Cass se encontró de pie entre la multitud, observando a su hija Isabel cruzar el escenario para recibir su título de abogada. Su corazón se llenó de orgullo cuando ella aceptó su diploma y la multitud estalló en aplausos. Los últimos años habían sido un viaje de crecimiento para ambos, y ver a Isabel dar este paso hacia su propio futuro se sintió como la culminación de todo por lo que había luchado. Mientras la observaba, Cass reflexionó sobre el verdadero valor de su propio viaje. Había comenzado como un hombre impulsado por la ira, un hombre que no quería nada más que ver castigados a quienes lo habían traicionado. Pero en el camino se dio cuenta de que no se trataba de venganza, se trataba de reconstruir, de utilizar su experiencia para crear algo que duraría más que la destrucción de su pasado. Isabel, que ahora emprende su propio camino, había sido el catalizador de esa transformación. Verla graduarse, saber que usaría sus talentos para ayudar a otros y continuar el trabajo que él había comenzado, le trajo una sensación de paz que nunca creyó posible. Cass había construido algo duradero, una base que continuaría ayudando a los necesitados, un nuevo capítulo de su vida centrado no en lo que se había perdido, sino en lo que se podía ganar.
No se trataba solo de arreglar su propia vida, se trataba de cambiar la vida de los demás. El verdadero legado de su viaje no estaba en la venganza que había exigido, sino en el futuro que había ayudado a proteger, las vidas que había tocado y el sistema de justicia que había ayudado a formar. Cass había comenzado con venganza, pero fueron los cimientos de la recuperación y la integridad los que definirían su legado, uno que perduraría mucho después de que los ecos de la traición se hubieran desvanecido.